Confías en la gente que te dio la vida. Confías porque te criaron diciéndote que la familia es lo único seguro, lo único eterno. Y cuando esa misma familia te mira a los ojos con lágrimas fingidas, suplicándote que te vayas al otro lado del mundo para salvarlos de la ruina, tú les crees. Porque los amas. Porque te han hecho sentir que todo depende de ti. Lo que no sabes en ese momento, cuando haces la maleta con la garganta cerrada y los bolsillos vacíos, es que estás firmando tu propia sentencia. Te están vendiendo una promesa podrida. Te están empujando al abismo con una sonrisa. Me pasó a mí. Y lo peor de todo es que, mientras yo dormía sobre cartones en un país que no conocía, ellos se daban banquetes con el dinero que les enviaba. Ahora, ellos están en la calle, y no siento ni una pizca de culpa. Hay un tipo de silencio que pesa más que los gritos. Es el silencio de una familia que no te contesta cuando más los necesitas. Me enfermé. Tenía fiebre, estaba sola, sin seguro, sin comida, y marqué su número con manos temblorosas, ¿y sabes qué escuché? Nada. Ni siquiera todo va a estar bien. Me dejaron ahí, tirada, mientras ellos vivían cómodos, con todo lo que yo rompí mi cuerpo por enviarles. Me robaron la juventud con promesas de ayuda, de futuro compartido. Me dejaron perderme en un país que ni siquiera sabía pronunciar bien. Y cuando ellos cayeron, solo entonces volvieron a buscarme, pero ¿sabes qué? Ya era tarde. Hazlo por nosotros. Eso fue lo último que escuché antes de subir a ese avión. Y lo hice. Lo hice todo por ellos. Me partí el lomo limpiando baños, lavando platos, sobreviviendo en una ciudad donde no conocía a nadie. Cada centavo que ganaba se iba directo a mi país, a esa casa que tanto decían que íbamos a perder. Pero un día, una vecina me escribió por redes: oye, tu mamá se compró una tele enorme. Tu hermana anda presumiendo cartera nueva. Y entonces lo entendí todo. No querían salvarse. Querían aprovecharse. Querían usarme. Me sentí una idiota. Una esclava moderna. Pero el juego se acabó. Y ahora, los que jugaron conmigo, perdieron todo. ¿Alguna vez te han dicho que, si no haces algo, vas a destruir a tu familia? A mí me lo dijeron cada semana. Manda dinero o tu hermano se queda sin escuela. Manda dinero o se muere la abuela. Manda más, por favor, que no tenemos ni qué comer. Y yo me lo creí. Me lo creí aunque comía arroz blanco durante semanas, aunque dormía con 2 abrigos para no prender la calefacción. Me lo creí porque me enseñaron que ser buena hija es darlo todo, aunque te quedes vacía. Pero un día desperté. Y cuando lo hice, los dejé caer. Porque ya no podía seguir salvando a quien solo sabía hundirme. No hay dolor más profundo que descubrir que tu familia nunca te quiso, solo te necesitó. Me tomó años darme cuenta. Años de rupturas, lágrimas, silencios, y mensajes sin respuesta. Años de pensar que el problema era yo, que no estaba haciendo lo suficiente. Hasta que alguien me preguntó: ¿y tú, quién te está salvando a ti? Y no supe qué decir. Porque la verdad es que nadie. Estaba sola desde el primer día. Me dejaron sola con una sonrisa. Y cuando su mundo se vino abajo, vinieron a buscarme como si nada. Como si no me hubieran destruido primero. Hay un tipo de rabia que se mezcla con tristeza, y arde en el pecho como fuego lento. Lo sentí cada vez que veía mis manos llenas de callos, cada vez que me caía de cansancio sin haber comido, y pensaba: pero al menos estoy ayudando a mi familia. Y entonces llegaban los mensajes: oye, ¿puedes mandar un poco más? Nos queremos ir de vacaciones. Vacaciones. Mientras yo lloraba en el baño de un restaurante por no poder pagar una consulta médica. Me usaron. Y cuando decidí dejar de ser útil, también dejé de ser familia para ellos. Pues ahora soy yo la que no contesta el teléfono. Mi madre fue la que más insistió en que me fuera. Hazlo por todos, me dijo. Te vas a sentir orgullosa. ¿Orgullosa de qué? De dormir en el suelo, de ser tratada como menos por hablar con acento, de ver cómo me ignoraban cuando les pedía apoyo. Un día le pedí ayuda, solo un poco. Estaba enferma, sola, desesperada. Y me dijo: ¿y qué quieres que haga desde aquí? Esa fue su respuesta. No me preguntó cómo estaba. Solo colgó. Ese día, dejé de tener madre.
Porque una madre no abandona. Una madre no te exprime hasta que te rompes. Descubrí que mi vida solo valía mientras enviaba dinero. El día que dejé de mandar remesas, dejaron de hablarme. Dejaron de preguntarme si estaba bien. Dejaron de llamarme. De repente, ya no era la hija ejemplar, la que sacrificó todo. Ahora era la malagradecida. Me lo escribieron en mensajes llenos de culpa: ¿cómo puedes dormir sabiendo que nos estás dejando sin nada? Y lo peor es que sí me costó dormir. Me dolía. Pero un día entendí, yo no les importaba. Solo querían mi esfuerzo. Querían mi cuerpo, mi tiempo, mi sudor. Pero no mi alma. Esa, decidí quedármela. Recibí la llamada mientras cocinaba. Era mi hermana, llorando: nos desalojaron. Estamos en la calle, ¿nos puedes mandar algo? Me quedé en silencio. No porque no sintiera nada, sino porque sentí demasiado. Recordé las noches sin comida, los insultos por teléfono, la soledad, la humillación. Y por primera vez, pensé en mí. En la niña que se fue sola, con una maleta rota y el corazón esperanzado. Ella merecía paz. No venganza, pero sí justicia. Así que respiré hondo, y colgué. Quizás esperas que diga que me arrepiento. Que aún duele. Que me pesa haberlos dejado en la calle. Pero no. No me pesa. Porque mi vida es mía. Porque la reconstruí con mis propias manos, sin que nadie me ofreciera un solo ladrillo. Porque aprendí que no toda la sangre es familia. Y que a veces, perder a los tuyos, es la única forma de encontrarte. Hoy soy libre. Hoy soy fuerte. Y si tuviera que elegir entre ellos y mi paz, me elijo a mí, una y otra vez. Todo empezó con una promesa: solo será un año, me dijeron. Un sacrificio temporal para que estemos mejor. Me abrazaron fuerte en el aeropuerto, como si de verdad les doliera dejarme ir. Yo me lo creí. Me aferré a sus palabras como si fueran un salvavidas en medio de la tormenta. Pero apenas pisé el otro lado del océano, me di cuenta de que estaba sola. Ellos seguían con sus vidas, y yo con la mía, hundiéndome. Cada vez que pedía consuelo, me respondían con cifras: ¿cuánto vas a mandar esta semana? Ningún, ¿cómo estás? Ningún, ¿comes bien? Yo era solo una cuenta bancaria con piernas. Una noche me quedé atrapada fuera del lugar donde vivía. Se me perdió la llave, y no tenía a quién llamar. Era invierno. Estaba lloviendo. Y mientras me acurrucaba en la entrada del edificio, temblando, marqué a casa. Les dije: por favor, solo escúchenme. No quiero dinero. Solo escúchenme. ¿Y sabes qué me respondieron? No nos hagas sentir mal, tú elegiste irte. Me rompí. Ahí mismo, entre el frío y la soledad, entendí que nunca fue por amor. Me mandaron lejos para no tener que cargar con su propia miseria. Me mandaron lejos para explotarme. Y yo les creí por años. Durante mucho tiempo creí que yo era el problema. Que no era suficiente. Que por más que trabajara, siempre quedaba en deuda con ellos. Me culpaban por todo: si no podían pagar el gas, era porque yo mandé poco. Si peleaban entre ellos, era por el estrés de esperarme. Me pusieron una carga que nunca me correspondía, y yo me la colgué al cuello como si fuera mía. Hasta que me vi frente al espejo, con ojeras moradas, flaca, agotada, y me pregunté: ¿cuándo fue la última vez que viví algo solo por mí? No supe responder. Pero supe que eso tenía que cambiar. Muchos dirán que debería perdonarlos. Que son mi sangre. Que la familia es sagrada. Pero nadie me vio llorar mientras limpiaba pisos en turnos dobles, mientras me desmayaba por no comer, mientras ocultaba mis heridas para que ellos no se preocuparan, aunque nunca lo hicieron. No se trata de rencor. Se trata de dignidad. Se trata de no permitir que te sigan destruyendo solo porque comparten tu apellido. Perdí años de mi vida siendo una hija perfecta para una familia que jamás se preguntó si yo también necesitaba ser salvada. Hubo un día en que soñé con esa llamada. Imaginé a mi madre diciendo: hija, estamos orgullosos de ti. Te amamos. Pero esa llamada nunca llegó. Lo que sí llegó fue: manda dinero ya o nos quedamos sin techo.
Y cuando dejé de enviarles, cuando me atreví a decir, no, entonces llegó el mensaje que me hizo temblar, eres una egoísta. Ojalá nunca hubieras nacido. Ahí supe que el amor que me dieron siempre tuvo condiciones. Que yo era valiosa solo mientras me sacrificaba. Pero ya no más. Hoy me amo lo suficiente para no volver. Desde pequeña me dijeron que debía ser la fuerte. La inteligente. La que iba a sacar a todos del hoyo. Me moldearon para convertirme en un salvavidas con piernas. Me enseñaron a decir, sí, incluso cuando estaba rota. Me aplaudían cada vez que me sacrificaba, pero me ignoraban cada vez que pedía ayuda. Me educaron para servir, no para vivir. Y cuando me rebelé contra ese guión, se ofendieron. Me dejaron sola, como castigo. Pero al final, descubrí algo poderoso: ser una buena hija no significa destruirte por ellos. Significa también saber cuándo decir basta. Se llenan la boca diciendo que soy la mala. Que los abandoné. Que me volví soberbia. Pero lo cierto es que nunca me conocieron. Nunca supieron que lloraba en silencio después de cada turno. Que dormía con miedo. Que me dolía el cuerpo y el alma. Nunca preguntaron por mis sueños, mis metas, mis miedos. Solo sabían cuánto ganaba. Cuánto podía mandar. Cuando todo se derrumbó para ellos, esperaban que regresara como salvadora. Pero yo ya no soy esa chica rota. Ahora soy mujer. Y mujer libre. Quizás suene duro, pero lo entendí muy claro: si hubiera sido inútil para producir dinero, nunca me hubieran impulsado a irme. No les importó mi bienestar, solo lo que podía enviarles mes a mes. Yo no era hija. Era inversión. Era su plan de jubilación. Me ponían como ejemplo frente a otros: miren qué buena, trabaja lejos para ayudarnos. Pero nadie decía que esa ayuda me estaba matando. Que esa ayuda era una cadena. Me eligieron por dinero, pero hoy me elijo a mí por amor. Una noche, mientras leía sola en mi pequeño cuarto, recibí un mensaje: perdónanos, por favor. No sabíamos lo que hacíamos. Era mi padre. Tarde. Muy tarde. Ya no era la adolescente que suplicaba su aprobación. Ya no necesitaba su perdón para avanzar. Cerré el celular. No porque no me importara, sino porque aprendí que hay disculpas que llegan solo cuando ya no pueden seguir manipulándote. Y esas no sanan. Solo recuerdan lo que costó tu libertad. Durante años, pensé que esta historia era una tragedia. Un relato de dolor, abuso y abandono. Pero hoy sé que fue mi origen. Que sin ese abandono, nunca me habría encontrado. Que sin esa traición, jamás habría despertado. Y sí, ellos están en la calle ahora. Pero yo no los puse ahí. Se pusieron solos, al soltarme cuando más los necesitaba. Hoy empiezo de nuevo. Libre. Lejos. En paz. Este no es el final de mi historia. Es el comienzo. Crecí en una casa tan pequeña que todos podíamos escucharnos respirar por las noches. Las paredes eran delgadas, la mesa apenas alcanzaba para 4, pero siempre decíamos que el amor era suficiente. Mis padres trabajaban jornadas interminables, y aún así a veces no alcanzaba para pagar la luz. Pero nunca se quejaban frente a nosotros, solo repetían: esto va a cambiar algún día. Ese algún día se volvió una plegaria constante en mi familia. Y cuando yo empecé a destacar en la escuela, todos me miraron como si fuera esa promesa hecha carne. Yo sería la que cambiaría el destino de todos. La hija que rompería el ciclo. La esperanza con nombre y apellido. Desde que era niña me llamaban la inteligente. Tú vas a llegar lejos, me decían. Tú vas a sacarnos de aquí. Al principio sonaba bonito. Una motivación. Pero con los años, esas palabras dejaron de ser apoyo y se convirtieron en una carga. Yo no podía fallar. Yo no podía cansarme. No podía dudar. Todo el futuro de la familia estaba en mis hombros. Y lo decían con una sonrisa, como si me hicieran un favor. Es porque confiamos en ti, repetían. Pero no era confianza, era necesidad. Y yo era solo una niña tratando de cumplir con un sueño que no era completamente mío. Cuando terminé el colegio con honores, me abrazaron con lágrimas.
Me dijeron, tú sí vas a tener futuro. Pero no hablaban de mi futuro. Hablaban del nuestro. Uno donde mi éxito serviría para pagar las deudas, ponerle techo nuevo a la casa, comprarle medicinas a la abuela, ponerle negocio al tío. Todos tenían un plan para mi éxito, menos yo. Nadie me preguntó qué quería. Yo tenía sueños, estudiar medicina, escribir, viajar por el mundo. Pero aprendí a tragármelos, a ponerlos en pausa. Me convencí de que primero tenía que salvarlos a ellos, y que después me tocaría vivir a mí. No éramos perfectos, pero nos teníamos los unos a los otros. Esa era la narrativa que repetíamos cada vez que no había dinero para comer carne o cuando nos bañábamos con agua fría. Al menos estamos juntos. Y era cierto. Cada celebración, por más humilde, era un evento sagrado. Bailábamos con la radio, cocinábamos con lo poco que había, y cada risa parecía esconder una lágrima que no queríamos mostrar. En ese contexto, la idea de que yo pudiera salvarnos a todos no sonaba tan descabellada. Sonaba heroica. Sonaba lógica. Como si el amor y el hambre fueran suficientes para empujarme a lo imposible. Cuando alguien del barrio regresó del extranjero con ropa nueva y teléfono caro, todos en casa comenzaron a mirar al horizonte. Allá sí hay oportunidades, decían. Allá los jóvenes progresan. Y entonces se volvió tema de conversación, ¿y si tú te vas? Al principio lo dijeron como una broma. Luego como una posibilidad. Finalmente, como un destino inevitable. Tú puedes hacerlo. Eres fuerte. Eres lista. Solo sería por un tiempo. Te vas, consigues un buen trabajo, mandas dinero, y cuando regresas, todo será diferente. Lo decían tan seguros, como si fuera tan simple. Como si dejarlo todo no fuera perderlo todo. La noche antes de comprar el boleto, nadie durmió. Estábamos callados, comiendo pan con café. Mis padres no sabían cómo mirarme. Mi hermana pequeña me abrazaba como si fuera a desaparecer. Y yo, sentada ahí, sentía que no tenía opción. Había un pacto no dicho, grabado en la tristeza de sus rostros: te sacrificas tú, para salvarnos a todos. Yo lo acepté sin palabras. Porque era lo que se esperaba de mí. Porque ya no podía verlos sufrir. Porque me educaron para creer que la familia viene antes que todo. Incluso antes que uno mismo. Empacar mi maleta fue como preparar una ofrenda. Cada prenda, cada libro, cada carta, tenía el peso de lo que estaba dejando atrás. Mi madre la cerró con sus manos, como si sellara un destino. Es por el bien común, dijo. Esa frase me perseguiría por años. Porque no era solo mía. Era su justificación. Era su manera de darme permiso para destruirme, si era necesario. Yo era la hija buena, la que entendía, la que aguantaba. Me estaban preparando para convertirme en mártir de una causa familiar. Y lo peor es que yo lo acepté con orgullo. Como si fuera mi deber. Cada miembro de mi familia tenía una visión diferente de lo que yo debía lograr. Mi padre quería una casa. Mi madre soñaba con abrir una tienda. Mi hermana quería estudiar en una universidad privada. Y todos esos sueños se colgaron de mi cuello como medallas que aún no ganaba. Yo apenas tenía 19 años. Apenas sabía lo que era el mundo. Pero tenía que convertirme en adulta de un día para otro, y además, en la salvadora de todos. ¿Y mis sueños? Los puse en pausa. Los guardé en una caja invisible que decía, para después, aunque ese después nunca llegara. En mi barrio, todos decían que yo era distinta. Esa niña va a ser alguien. Esa niña es luz en medio de tanta miseria. Yo me lo creí. Me lo tatué en el alma. Pensaba que si trabajaba duro, todo iba a valer la pena. Pensaba que si me iba, podía cambiar la historia de mi familia. Que podía cortar con generaciones de pobreza. Me sentía elegida. No entendía que esa elección venía con una condena. Que al ser la mejor, también iba a ser la más explotada. Que me estaban preparando no para volar, sino para cargar. El día de mi partida, todos fueron al aeropuerto. Me abrazaban, lloraban, me llenaban de bendiciones y encargos: no te olvides de nosotros, cuida tu salud, mándanos fotos. Pero nadie dijo,
Si no puedes más, regresa. Nadie me dijo que mi felicidad importaba. Solo me desearon suerte, como si me mandaran a una misión de guerra. Y lo era. Una guerra silenciosa, emocional, donde tenía que sobrevivir en un mundo desconocido con la esperanza de que, al final, me aplaudieran por salvarlos. Yo los miraba desde la fila de migración, y sentía que estaba vendiendo mi alma por un boleto de regreso que quizás nunca usaría. Recuerdo la noche en que mi familia se sentó alrededor de la mesa como si estuviéramos decidiendo el futuro del mundo. Fue mi padre quien lo dijo primero: lo hemos pensado bien. Tú deberías irte. Yo estaba en shock. No esperaba que lo dijeran tan directo. Mi madre lloraba en silencio, como si ya supiera lo que eso significaba, pero no tenía el valor de oponerse. No fue una propuesta, fue una sentencia disfrazada de esperanza. Me hablaron de oportunidades, de progreso, de orgullo. Pero por dentro, yo sentí que me estaban empujando al borde de un abismo sin paracaídas. Después de esa noche, mi vida se convirtió en una lista interminable de tareas que no elegí. Trámites, entrevistas, papeleos, despedidas. Todo bajo la mirada atenta de mi familia, que empezaba a imaginar cómo sería la nueva casa, qué coches se comprarían, qué dirían los vecinos cuando supieran que su hija estaba triunfando en el extranjero. Y yo, mientras tanto, me sentía como una pieza de ajedrez movida por manos ajenas. Cada paso lo daba por ellos, no por mí. Mis decisiones eran programadas, mi destino trazado con líneas que no dibujé yo. El cariño de mi familia empezó a sentirse distinto. Más dependiente. Más exigente. Me llamaban nuestra campeona, la esperanza de todos, pero siempre lo decían como quien entrega una responsabilidad, no como quien expresa amor. Si yo mostraba dudas o miedo, el ambiente cambiaba. No puedes echarnos esto encima ahora. No nos falles. Empezaron a medir mi valor por lo que iba a lograr, no por quién era yo. Y esa fue la herida más silenciosa, darme cuenta de que su amor tenía una condición, y esa condición era que no me quebrara, aunque por dentro ya estuviera rota. No lloré en el aeropuerto. Me lo prohibí. Sonreí, abracé, agradecí cada bendición, cada cuídate, cada te estaremos esperando. Pero el dolor llegó después, cuando el avión despegó y vi cómo la ciudad se hacía más y más pequeña. Ahí, en ese momento suspendido entre el cielo y la tierra, sentí el corte. Como si me hubieran arrancado una parte del alma para siempre. Y lo más cruel fue que nadie me obligó. Técnicamente, yo acepté. Pero fue una aceptación entrenada, sembrada, manipulada desde años atrás. No era mi decisión. Era la consecuencia de una vida entera preparándome para sacrificarme. Nunca me dijeron directamente: tú nos debes todo, pero lo insinuaron en cada frase, en cada gesto. Me recordaban cómo habían luchado para que yo estudiara. Cómo se sacrificaron por mi educación. Cómo no podían permitirse fallar conmigo. Era como si, en vez de amor, me hubieran dejado una herencia de culpa. Una deuda emocional que no se paga con dinero, sino con sacrificios constantes. Me enseñaron que si yo sufría, valía más. Que si renunciaba a mis sueños, era mejor hija. Me moldearon para cargar, no para volar. Y esa culpa me siguió a cada paso. Mi madre fue la que más me dolió dejar. Pero también la que más me presionó. Ella había enterrado sus sueños mucho antes de conocerme. Se casó joven, trabajó toda su vida, aguantó todo por el bien de la familia. Me decía: tú vas a lograr lo que yo no pude. Pero yo no entendía que eso también era una carga. No era un deseo puro, era una transferencia de frustración. Ella no me estaba dando alas, me estaba dando su propia jaula para que la cargara. La amaba con todo mi corazón, pero también me dolía saber que para ella, mi éxito era su redención. Mi padre era distinto. Orgulloso. Callado. De esos hombres que no muestran debilidad, pero cuyos ojos dicen todo. Cuando supo que me iba, no lloró. Pero empezó a hacer planes como si yo ya fuera millonaria. Vamos a construir otra habitación. Con lo que mandes, vamos a cambiar el techo. Me hablaba como si yo ya le hubiera prometido todo. Como si no existiera la posibilidad de que me fuera mal. Nunca me preguntó si tenía miedo, si estaba lista, si quería hacerlo. Para él, yo era la oportunidad de salvarse a sí mismo.
Y eso me rompía por dentro. Mi hermana menor me miraba con una mezcla de admiración y tristeza. Me decía que quería ser como yo. Que algún día también iba a viajar, a estudiar, a crecer. Pero yo sabía que en el fondo, ella no entendía el costo. Pensaba que me iba de aventura, no de sacrificio. La noche antes de irme, me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Prométeme que vas a volver, me dijo. Y yo le mentí. Le dije que sí. Pero una parte de mí ya sabía que si me iba, algo dentro de mí ya no volvería jamás. Para no preocuparlos, les dije que estaba emocionada. Que era lo mejor para todos. Que iba a estar bien. Que sería fácil. Les mentí para que pudieran dormir. Para que no se sintieran culpables. Pero en mi interior había un nudo que no podía deshacer. Cada sonrisa era forzada. Cada palabra era una fachada. Nadie vio mi ansiedad, mi terror. Porque desde pequeña aprendí que ser fuerte era lo que se esperaba de mí. Y si lloraba, fallaba. Así que me tragué mis emociones, apreté los puños, y subí al avión con una máscara que llevaba puesta desde hacía años. Cuando aterrizó el avión en ese país nuevo, sentí que había cruzado una línea invisible. Ya no era hija. Ya no era joven. Ya no era soñadora. Era un engranaje de una maquinaria económica que me había convertido en sostén familiar a la fuerza. Mi vida comenzaba ahí, pero no para mí. Era el inicio de un viaje donde mi nombre, mis gustos, mis deseos, quedarían en pausa. Mi única misión era producir, mandar, resistir. Y lo peor es que yo creía que eso era amor. Que darlo todo por los demás era lo correcto. Aún no sabía que ese camino me iba a destruir por completo. El día que compraron mi boleto, parecía una celebración. Mi padre sacó dinero prestado del compadre, mi madre vació su alcancía, y yo puse mis ahorros, los que había guardado durante años soñando con estudiar. Todo se fue en ese papel brillante con mi nombre y un destino que sonaba a futuro. Me hicieron sentir que era una inversión, una puerta abierta al éxito. Pero nadie mencionó que esa puerta también podía dar a un abismo. Me abrazaron, me bendijeron, me repitieron que todo iba a estar bien. Yo quería creerles. Tenía que creerles. Aunque por dentro, el miedo ya empezaba a morderme el pecho. Cuando llegues, te va a estar esperando el primo de tu tía Julia. Te va a ayudar a encontrar trabajo, lugar donde quedarte. Es una buena persona. Esa fue la promesa. La repitieron tantas veces que parecía un mantra. Incluso hablaron de una comunidad de paisanos que me recibiría con los brazos abiertos. Me dijeron que no iba a estar sola. Que ellos ya habían hablado con él, que todo estaba arreglado. Pero cuando el avión aterrizó, mi celular no tenía señal, no había nadie esperándome, y el número que me habían dado no existía. Ahí, parada con mi maleta, rodeada de un idioma que apenas entendía, supe que la ilusión se había roto antes de empezar. Pasé la primera noche en el aeropuerto. Nadie lo sabe. Nunca se lo conté a mi familia. Tenía miedo de preocuparlos, pero más miedo de aceptar que me habían mandado al extranjero sin ningún plan real. Dormí abrazando mi maleta, usando mi chaqueta como almohada, y tratando de que no se me notara el llanto. Me sentía idiota. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no cuestioné nada? Me vendieron una fantasía tan bien construida, que creí que el mundo iba a estar listo para recibirme. Pero la verdad es que llegué sola, sin red, sin ayuda, sin hogar. Solo con una maleta y una carga emocional que pesaba más que todo lo que llevaba. Conseguí un cuarto compartido gracias a un anuncio en una tienda latina. Era un espacio minúsculo dentro de un apartamento donde vivíamos 5 personas más. El colchón era delgado, las paredes llenas de humedad, y los turnos para usar el baño eran una guerra diaria. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la sensación de no pertenecer. De ser una extraña en todas partes. Cada noche pensaba en mi familia, en lo que imaginarían que yo estaba viviendo. Ellos se imaginaban que dormía en una cama limpia, con comida caliente. No sabían que me comía un pan duro al día para ahorrar. No sabían que lloraba en silencio antes de dormir. Conseguí un trabajo limpiando oficinas. Turno nocturno. Mal pagado. Nadie me preguntó mi nombre completo, nadie me dio contrato.
Me pagaban en efectivo, y si me enfermaba, no cobraba. Me daban guantes rotos, productos vencidos y un supervisor que me hablaba con desprecio. El primer día terminé con las manos quemadas de tanto químico. Me temblaban las piernas, me dolía la espalda, y aún así, cuando recibí mi primer pago, una miseria, lo primero que pensé fue, esto alcanza para enviar algo a casa. Mi valor se medía en lo que podía mandar, no en lo que estaba perdiendo por dentro. Cuando hablé con mi madre por videollamada, me puse maquillaje, me acomodé el cabello, me senté frente a una pared blanca para que no se viera la miseria. Le dije que todo estaba bien. Que la ciudad era bonita. Que estaba feliz. Ella sonrió, me pidió fotos, me dijo que todos me extrañaban y que ya estaban pensando en cómo usar el dinero que mandaría. Yo asentía, tragándome las lágrimas. Porque no podía arruinarles la ilusión. Porque me enseñaron que sacrificarme era amar. Pero esa noche, colapsé. Me derrumbé sobre el colchón delgado, y supe que no estaba viviendo. Solo estaba sobreviviendo. Por ellos. Había días en los que no comía. Literalmente. Solo tomaba agua con azúcar para no desmayarme. Cada moneda contaba. Cada centavo se estiraba como un hilo fino a punto de romperse. Y lo más cruel es que mi familia no sabía. Me mandaban mensajes pidiéndome cosas. Una licuadora para mi tía. Un celular para mi primo. Dinero para el alquiler. Nunca preguntaban si yo tenía para mí. Nunca. Solo asumían que allá, el dinero caía del cielo. Y yo seguía diciendo que sí. Porque admitir que no podía, era admitir que todo fue un error. Que los había decepcionado. No tenía papeles. No podía quejarme, no podía enfermarme, no podía confiar en nadie. Vivía en las sombras. Cruzaba las calles mirando a todos lados, con miedo de que me detuvieran, de que me deportaran, de que se acabara todo. En mi país era hija, estudiante, promesa. Aquí era nada. Una más. Una voz apagada entre millones. Y lo más triste era que nadie parecía notarlo. Ni allá, ni acá. Mi existencia estaba suspendida. Yo solo existía mientras fuera útil. Mientras mandara. Mientras aguantara. ¿Y si me caía? Nadie lo sabría. Nadie vendría a buscarme. Busqué al famoso, primo de la tía Julia, durante semanas. Mandé correos, llamé, pregunté. Nadie sabía nada. Al final, una vecina de mi país me dijo que ese tipo se había mudado hace años. Que mi familia hablaba de él como si fuera un salvador, pero que en realidad ni ellos estaban seguros de dónde estaba. Me sentí burlada. Me sentí usada. Como si me hubieran mandado a ciegas, sabiendo que no había red. Como si, en el fondo, no les importara tanto si me iba bien, sino que me fuera. Me mandaron como un paquete sin destino. Solo querían dejar de cargar conmigo, para que yo empezara a cargar con ellos. Una noche, mientras fregaba un piso con los nudillos sangrando, tuve una revelación brutal: esto no era amor. Esto no era familia. Esto era abuso emocional disfrazado de esperanza. Me habían vendido. Me habían intercambiado por la promesa de una mejor vida, para ellos. Me habían empujado al exilio con palabras bonitas y sueños falsos. Y por primera vez, sentí rabia. Una rabia profunda, amarga, que me quemaba el estómago. No contra el mundo. Contra ellos. Contra quienes decían amarme y me dejaron sola. Esa fue la noche en que empecé a despertar. A ver. A entender que la traición no siempre viene de un enemigo, a veces viene de tu propio hogar. Todo comenzó con un mensaje. Hija, este mes la situación se complicó. El alquiler subió. Si no mandas, podemos perder la casa. Me congelé al leerlo. Era como si me hubieran apuntado con un arma invisible. Inmediatamente revisé mis ahorros, mis gastos, mi vida entera, buscando de dónde podía sacar más. Comí arroz solo durante una semana. Dormí menos. Acepté más horas. Y mandé el dinero, con la garganta cerrada pero el corazón convencido de que estaba haciendo lo correcto. Después de todo, ¿cómo no iba a ayudar a mi familia si estaban a punto de quedar en la calle?
Después del primer favor urgente, vinieron otros. Mensajes con tono lastimero, llamadas con silencios prolongados, y siempre el mismo peso: si no los ayudas, los estás condenando. Tu papá ya está enfermo de los nervios, me decía mi madre. Tu hermana está dejando la escuela por falta de dinero. Era un chantaje emocional tan sutil, tan bien disfrazado, que ni siquiera me di cuenta de lo manipulada que estaba. Me convertí en su cajero automático emocional. No solo me pedían plata, me exigían culpabilidad, sacrificio y obediencia total. Si decía que no, me respondían con silencio. Con distancia. Con decepción. Empecé a trabajar turnos dobles. Dormía 3 o 4 horas al día. Me saltaba comidas, caminaba largas distancias para ahorrar en transporte, y vendía mis cosas personales para enviar lo que pudiera. Cada transferencia era una mezcla de alivio y dolor. Alivio por ayudar, dolor por no tener nada para mí. Una vez pasé una semana completa comiendo pan viejo con té. Mis compañeros de cuarto me ofrecían comida y yo decía que estaba a dieta. Mentí tanto que ya no sabía cuál era la verdad. Vivía como una sombra. Pero todo eso valía la pena, pensaba, si eso mantenía a mi familia a salvo. Una noche, después de un turno de 14 horas limpiando un hospital, abrí mi celular y vi una historia de Instagram. Era mi hermana. Bailando. En una sala nueva. Con un televisor de 60 pulgadas detrás de ella. En el fondo, mi madre con un vestido que yo nunca había visto. Mi padre con una cerveza importada. Todos riendo. Celebrando. Con música, luces y comida. Me quedé paralizada. Volví a ver el mensaje que me habían mandado 2 días antes. Estamos desesperados, hija. No tenemos ni para el gas. Y ahí lo supe. Lo supe con una claridad que me rompió, me estaban usando. No quise acusarlos sin pruebas. Pensé que tal vez me estaba equivocando, que había una explicación. Así que empecé a preguntar en silencio. Amigos. Vecinos. Gente de confianza. Todos me decían lo mismo, que mi familia estaba mejor que nunca. Que salían a comer afuera. Que compraban ropa nueva cada mes. Que habían renovado la casa. Que hasta planeaban un viaje. Yo, mientras tanto, estaba lavando baños ajenos por centavos, arrastrándome con fiebre al trabajo, sin seguro, sin dignidad. Cada dato que descubría era como una puñalada más. No solo me mintieron. Me traicionaron. Me mandaban fotos de electrodomésticos nuevos. Mira, hija, al fin pudimos cambiar la cocina. Pero nunca decían cómo. Yo sabía cómo. Era mi dinero. Mi espalda. Mi tiempo. Mis lágrimas. Ellos vivían cómodos mientras yo vivía sin calefacción en pleno invierno. Se daban gustos mientras yo caminaba con los zapatos rotos. Y cuando por fin confronté a mi madre, su respuesta fue tan cruel como reveladora: ¿qué, acaso te pesa ayudarnos? Para eso te fuiste, ¿no? Esa frase me rompió. Porque en su cabeza, yo no era su hija. Era su inversión. Y ahora, estaban cobrando dividendos. Una noche no aguanté más. Llamé a casa. No para hablar. Para gritar. Para soltar todo. Les dije que sabía la verdad. Que no eran pobres. Que me habían mentido. Que me estaban matando en vida para vivir mejor ellos. El silencio fue total. Nadie negó nada. Nadie lloró. Nadie se disculpó. Solo mi padre dijo: bueno, ya no eres parte de esta familia si no estás dispuesta a ayudarnos. Y me colgó. Fue el sonido más fuerte que escuché en mi vida. Un clic que terminó de romper todo. Ahí entendí que ya no tenía casa. Que ya no tenía familia. Durante días no pude dormir. Una parte de mí se preguntaba si estaba exagerando. Si debía perdonar. Si estaban en su derecho. Pero otra parte ardía en rabia. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que yo vivía en condiciones inhumanas mientras ellos hacían parrilladas? La culpa se mezclaba con enojo, la tristeza con impotencia. Había dado todo.
Había renunciado a mí misma por ellos. ¿Y ese era el pago? Exigencias. Manipulación. Abandono emocional. La rabia no me salvaba, pero al menos me despertaba. Me hacía ver. Me hacía recordar quién era yo antes de ellos. Empecé a escribir lo que sentía. En un cuaderno viejo. Cada noche escribía lo que no podía decirle a nadie. Ahí puse los números, cuánto había mandado, cuánto había perdido, cuánto me había costado. Pero también escribí los momentos, la vez que no comí en 3 días, la vez que me desmayé limpiando, la vez que un cliente me trató como basura y aún así sonreí para poder cobrar. Página tras página, desenterré una verdad innegable: mi familia no solo me traicionó, me destruyó. Y aún así, yo seguía buscando excusas para entenderlos. Porque esa era la forma más profunda de la herida. La última vez que pidieron dinero, fue diferente. Yo ya no era la misma. Ya no era la hija que callaba. Ya no era la víctima. Era una mujer rota, sí, pero despierta. Les respondí con una frase seca: no tengo nada más que dar. No hubo drama. No hubo llanto. Solo silencio. Y desde entonces, no volvieron a llamarme. Me borraron como si nunca hubiera existido. Y aunque dolió, también fue liberador. Porque esa fue la primera vez en mi vida en que elegí salvarme a mí misma, en vez de salvar a los que me empujaron al abismo. Todo empezó con un simple resfriado. Eso pensé. Una tos seca, un poco de fiebre, nada grave. Pero los días pasaban y no mejoraba. Al contrario. Mi cuerpo estaba débil. Tenía escalofríos, mareos, la garganta cerrada. No podía dejar de toser. Intentaba seguir trabajando, sonriendo ante los clientes, barriendo, lavando, cargando peso. Pero cada movimiento era como arrastrar una piedra en el pecho. Un día me caí en medio del turno. Desperté en una silla del depósito, con mi jefa gritándome que no podía dormir en horas de trabajo. No estaba dormida. Estaba colapsando. Pero no tenía seguro médico, ni dinero, ni a quién acudir. Con la voz temblorosa, agarré el celular y llamé a mi madre. Era la primera vez en semanas que lo hacía. No para discutir, ni para reclamar. Solo para pedir algo que nunca antes había pedido: ayuda. Mamá, necesito que me devuelvas algo de lo que mandé. No puedo más. Estoy enferma. No tengo ni para pagar una consulta. Silencio. Luego un suspiro. Y la respuesta más cruel que podía imaginar: ¿y tú crees que el dinero crece en los árboles? No tenemos nada. Arréglatela sola. Intenté decir algo más, pero me colgó. Me colgó. En mi momento más frágil, mi madre me cerró la puerta. Intenté con mi hermana. Pensé que quizás ella sería diferente. Que tal vez me entendería. Me respondió con voz apurada. Le conté lo que me pasaba. Dijo que iba a ver qué podía hacer y me cortó rápido. Nunca volvió a llamar. Nunca escribió. Esa noche, sentada en el baño del trabajo, abrazada a mí misma, supe que ya no tenía familia. No fue una sospecha, ni una idea pasajera. Fue una certeza amarga y sólida. Los lazos se habían roto, no con un escándalo, sino con la indiferencia. Con ese vacío que dejan las personas cuando deciden no volver por ti. No podía volver al cuarto que alquilaba. Había dejado de pagarlo para cubrir otros gastos. Tampoco podía seguir en la calle, con fiebre, sin fuerzas. Así que esperé a que todos salieran del local, fingí que me había ido, y me escondí en el depósito. Dormí sobre unas cajas de cartón, envuelta en una manta sucia, temblando. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra me asustaba. Y aún así, ese rincón se sintió más seguro que cualquier llamada a casa. Porque ahí, al menos, nadie me mentía. Nadie me manipulaba. Solo estaba yo. Y mi cuerpo, al borde del colapso. Al día siguiente, un cliente habitual me vio y se detuvo. «Te ves fatal», dijo. Intenté fingir que estaba bien, pero él insistió. Le conté, en parte, lo que pasaba. No todo. Solo lo necesario para que entendiera que estaba enferma y sola.
me llevó a una farmacia, me compró medicina, me dio un poco de comida caliente. No era rico. No me debía nada. Pero me ayudó. Me escuchó. Se quedó conmigo un rato. Y yo, que no era de llorar delante de nadie, rompí a llorar frente a ese extraño. Porque fue la primera persona en semanas que me trató como ser humano. Pasaron varios días. Me recuperé un poco gracias a los medicamentos y al descanso obligado. Una mañana, me miré en el espejo del baño del local. Y no me reconocí. Mi piel estaba pálida, mis ojos hundidos, mi expresión vacía. Parecía una versión fantasma de mí misma. Esa chica soñadora, valiente, que cruzó medio mundo con una maleta y esperanza, ya no estaba. La habían borrado la traición, la explotación, el abandono. La había matado el silencio de su madre, la indiferencia de su hermana, la ausencia de todos. Y lo peor era saber que lo permití. Por amor. Por lealtad. Por miedo. Durante las noches, escuchaba sus voces en mi cabeza. Mi madre diciendo que no tienen nada. Mi padre culpándome por no cumplir con mi deber. Mi hermana ignorando mis mensajes. Esos susurros eran más hirientes que cualquier grito. Porque eran reales. Porque se habían quedado grabados. Porque cada palabra no dicha, cada ausencia, era una forma de abandono. Yo había crecido creyendo que el amor familiar era incondicional. Que uno siempre podía volver a casa. Pero la vida me enseñó que el hogar no es donde están los tuyos, sino donde te eligen incluso cuando estás rota. En ese punto, no sentía rabia. Aún no. Solo tristeza. Una tristeza tan profunda que era casi física. Como si llevara un peso sobre el pecho que me impedía respirar bien. Como si todo a mi alrededor estuviera cubierto por una neblina gris. Caminaba en automático. Hacía lo que debía. Pero dentro de mí, algo se había apagado. No quería hablar. No quería confiar. No quería nada. Era una ausencia andante. No buscaba venganza. Ni siquiera justicia. Solo quería dormir y no despertar. Porque incluso el dolor más fuerte, cuando no encuentra alivio, se transforma en agotamiento absoluto. Fue en esa etapa, en el fondo más profundo, cuando entendí algo, que mi valor no dependía de ellos. Que no importaba cuánto me rechazaran, cuánto me ignoraran, cuánto me utilizaran, yo seguía siendo yo. Que había sobrevivido a cosas que muchos no soportarían. Que aún en mi estado más frágil, no me había rendido del todo. Había buscado ayuda. Había pedido auxilio. Había intentado sanar. Eso era fortaleza, aunque no se sintiera así. Aunque doliera. Aunque nadie lo reconociera. Fue la primera chispa. Pequeña. Casi invisible. Pero real. Esa noche, en el mismo rincón del depósito, hice una promesa. No a mi familia. No al mundo. A mí. Me prometí que iba a salir de ahí. Que iba a reconstruirme. Que iba a hacer todo lo posible por dejar de vivir para los demás, y empezar a vivir para mí. Que no importaba cuántas veces me habían fallado, yo no me iba a fallar. Fue una promesa entre lágrimas, con la garganta cerrada y el cuerpo temblando. Pero fue el inicio. El momento exacto en que toqué fondo, y en lugar de hundirme más, empecé a empujar hacia arriba. Cuando todo parecía perdido, apareció alguien que vio más allá de mi cansancio y mis lágrimas. La dueña del restaurante donde trabajaba, una mujer extranjera de mirada amable, notó mi esfuerzo silencioso. No solo cumplía con mi trabajo, sino que a pesar del agotamiento, siempre tenía una sonrisa tímida, una palabra amable para los clientes. Una tarde, me pidió que me quedara después de cerrar para hablar. Me ofreció una oportunidad que cambió todo, un puesto con mejores condiciones, más horas y con la posibilidad de crecer dentro del negocio. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien creyó en mí sin pedir nada a cambio. Con ese impulso, decidí que debía aprovechar cada oportunidad. Inscribí en clases de inglés nocturnas. No fue fácil, el cansancio, el miedo, la culpa seguían presentes. Pero cada palabra nueva que aprendía, cada frase que lograba pronunciar, era como un ladrillo en la construcción de mi nueva vida. No solo mejoraba mi inglés, sino también mi autoestima.
Mis compañeros de clase me apoyaban, celebraban mis avances. Por primera vez en años, sentía que estaba reconstruyendo no solo mi vida económica, sino también mi identidad. El trabajo empezó a ser menos una carga y más una plataforma para demostrar quién era realmente. Mi jefa me asignó tareas de mayor responsabilidad. Empecé a manejar inventarios, coordinar horarios, hasta sugerir mejoras. Me gané el respeto de mis compañeros y superiores. La constancia se volvió mi bandera, y el cansancio un viejo enemigo al que aprendí a desafiar. Cada noche de estudio y cada día en el trabajo sumaban para construir un futuro que antes solo podía imaginar desde lejos. Después de meses de esfuerzo, logré ahorrar lo suficiente para mudarme sola. Alquilé un pequeño departamento, modesto, pero mío. Un lugar donde podía descansar sin miedo, donde cada rincón era testigo de mi lucha y mi victoria. Ya no tenía que compartir habitación ni soportar ruidos ni miradas. Ahí, en ese espacio propio, comenzó a crecer una nueva versión de mí, libre, independiente, fuerte. Ya no mandaba dinero a la familia. Ya no había cadenas ni chantajes. Solo había libertad, y por primera vez, la felicidad pudo entrar en mi vida. Pero la calma nunca es eterna cuando el pasado se siente amenazado. Al enterarse de mi independencia, la familia reaccionó con ira. Mensajes llenos de insultos, reproches, amenazas. Egoísta, desagradecida, traidora. Intentaron manipularme emocionalmente, recordándome que sin ellos no era nada. Me culpaban de todo lo que les pasaba, aunque ahora ellos eran los que vivían en la miseria que me habían dejado. Intentaron chantajearme, diciéndome que mi éxito era una burla, que yo no merecía nada. Pero esta vez, esas palabras eran solo ruido. Cada insulto era un golpe, sí, pero no uno que me derribaba. Por el contrario, me fortalecía. Comprendí que sus ataques no eran más que miedo disfrazado de odio. Miedo a que ya no dependieran de mí, miedo a perder el control, miedo a la verdad que yo representaba. En lugar de hundirme, usé esa energía para seguir adelante. Me repetía que yo no era responsable de sus errores ni de sus decisiones. Que merecía respeto, amor y dignidad. Que estaba construyendo algo sólido, basado en mis valores, no en falsas promesas ni chantajes. Mi transformación no fue solo económica o laboral. Fue emocional, espiritual. Aprendí a perdonarme por haber creído en ellos. A soltar la culpa que me habían impuesto. A valorarme y a confiar en mi capacidad. Empecé a soñar en grande otra vez. No solo quería sobrevivir, quería vivir plenamente. Quería mostrarme a mí misma que, a pesar de todo, podía ser feliz. Que la traición no define el futuro. Que el pasado puede ser el impulso para un nuevo comienzo. Esa luz que encontré dentro de mí fue más fuerte que cualquier sombra. En ese proceso, encontré personas que se convirtieron en mi apoyo. Amigos que me escuchaban sin juzgar, que celebraban mis logros, que me alentaban en las caídas. Una amiga extranjera con la que estudiaba inglés se volvió un pilar fundamental. Compartíamos sueños, penas y risas. Esa red de apoyo fue clave para que no me sintiera sola, para que entendiera que la familia no siempre es de sangre, sino de quienes eligen quedarse y crecer contigo. Esa amistad me recordó que la vida tiene capítulos nuevos, llenos de esperanza. Con el tiempo, el éxito comenzó a ser visible, un mejor trabajo, un ambiente más estable, estudios que abrían puertas. Empecé a planear un futuro donde ya no había espacio para la manipulación ni la mentira. Donde mis decisiones eran solo mías. Donde podía mirarme al espejo sin dolor ni miedo. Había renacido de mis cenizas, y esa transformación era un acto de valentía. Porque no solo me recuperé de la traición, sino que me reinventé para crear una vida digna, llena de propósito y libertad. Quiero que quienes escuchan mi historia sepan que no importa cuán profundo sea el abismo, siempre hay una forma de salir. Que la traición y el abandono no definen quién eres ni hacia dónde vas. Que el amor propio es el primer paso para reconstruirse. Que, aunque la familia sea la que más duele, también puede ser la que más enseña. Y que cada lágrima derramada puede ser la semilla de un nuevo amanecer. Porque la verdadera transformación nace cuando decides levantarte, por ti y para ti, sin importar las heridas del pasado. La tormenta no llegó de repente, sino como consecuencia inevitable de años de decisiones irresponsables, mentiras y manipulación. La familia que había vivido a costa de ella, exigiendo dinero sin aportar,
ahogándose en deudas impagables, finalmente enfrentó la cruda realidad. La casa que tantas veces había usado como amenaza contra ella, si no mandas dinero, perdemos todo, se convirtió en una cárcel de ruina y desesperanza. Las cuentas sin pagar se acumularon como un monstruo invisible que devoró su hogar desde dentro. Cada factura sin pagar, cada préstamo incumplido, cada engaño en las cuentas bancarias, era un clavo más en el ataúd de esa estabilidad que solo habían fingido tener. Los amigos y parientes que antes visitaban, que se interesaban por las supuestas mejoras que su hija estaba logrando, comenzaron a distanciarse. Las excusas fueron varias: no queremos problemas, nosotros ya les ayudamos, cada uno debe hacerse cargo de su vida. La familia quedó aislada, sin red, sin apoyo. La fachada se caía y con ella, el falso refugio de seguridad. Una noche, cuando la protagonista ya había dejado atrás ese capítulo doloroso, recibió una llamada inesperada. Era su madre, con la voz quebrada, entre sollozos y llanto desesperado: nos echaron. La casa está embargada. Estamos en la calle. Esa noticia resonó en su pecho como un golpe seco. Por un instante, la confusión, el dolor y la rabia se mezclaron en un torbellino imposible de ordenar. Ella, que había sido traicionada y explotada, ahora escuchaba a quien la había abandonado, suplicando ayuda. En ese momento, un maremoto de emociones la invadió. La culpa intentó colarse, silenciosa y venenosa, recordándole las promesas rotas, los sacrificios que ella misma había hecho, y que quizá ahora debía devolver. Pensó en lo pequeño que era el mundo y en cómo la rueda gira, implacable. Pero también pensó en todas las veces que esa familia le negó su apoyo, su amor sincero, su presencia. En todas las noches que pasó llorando sola. En todos los mensajes que quedaron sin respuesta. La culpa no podía ser el único sentimiento. Con un nudo en la garganta y lágrimas que no querían caer, respondió con la verdad que había tardado meses en construir: mamá, lo siento mucho, pero no puedo ayudarlos más. Yo también he sufrido. He luchado por salir adelante. No puedo cargar con sus errores. La voz se le quebró, pero fue firme. Porque a veces, ayudar también significa poner límites, significa protegerse, significa entender que la dependencia solo destruye más. Esa respuesta fue un acto de amor propio y de respeto hacia su propia vida. Después de esa llamada, el silencio fue más fuerte que cualquier palabra. La familia quedó sin respuestas, sin recursos, y sin su salvadora. La protagonista sintió un vacío, una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que fueron y lo que podrían haber sido. Alivio porque, finalmente, podía vivir sin el peso de una responsabilidad que no le correspondía. Era el fin de un ciclo tóxico, aunque doloroso. Una liberación necesaria para que cada uno pudiera enfrentar las consecuencias de sus actos. Este giro de la historia provocó en la audiencia un dilema moral: ¿debería la protagonista perdonar a la familia que la destruyó? ¿Debería tenderles la mano cuando están en la peor de las situaciones? ¿O es justo que por primera vez ella se proteja y diga, no más? Esa ambigüedad es lo que hace la historia humana y real. Porque no hay respuestas fáciles cuando se mezcla amor, traición y supervivencia. La protagonista no es ni villana ni heroína, es una mujer que decidió poner límites para sanar. Lo que queda claro es que la justicia poética no es solo castigo, sino aprendizaje. La familia que vivió del sacrificio ajeno enfrentó su ruina. Pero esa caída también es una oportunidad para reflexionar, para cambiar, para entender que la vida no se construye con mentiras ni con manipulaciones. Que cada acción tiene consecuencias. Y que, aunque el dolor sea inmenso, también hay una posibilidad de reconstrucción. Aunque no con quien no quiere ni sabe valorar el esfuerzo.